Se viven jornadas preocupantes en Venezuela tras la elección que se celebró el 28 de julio. De hecho, un dato lamentable, según la ONG Provea, al momento de grabación de este programa, ya se contabilizan 24 personas fallecidas que participaron de las masivas protestas opositoras que desconocen y rechazan la reelección de Nicolás Maduro. Para abordar el tema tenemos el agrado de recibir al doctor Cristian Altavilla, es director del Instituto Internacional de Democracia, Derechos Humanos y Empresa de Insight 21, un hub del conocimiento de la Universidad Siglo XXI. Doctor Altavilla, muchísimas gracias por acercarse a Los Tureros. No, por favor, gracias a vos, Sebastián, por la invitación. Bueno, una primera impresión sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Bueno, lo que ha pasado, recordemos que el 28 de julio fueron las elecciones presidenciales y hasta el día de la fecha no se han mostrado las actas, los resultados oficiales de esa elección. Lo cual le quita transparencia, digamos. Lo cual le quita transparencia y confiabilidad al sistema y hace que, bueno, todo esté cubierto con un manto de sospecha, además de que ya se venía sospechando en un régimen como el de Venezuela, que tiene sus particularidades, se venía sospechando de alguna posibilidad de fraude. Sí, la oposición, digamos, ratifica para ellos que hay un fraude electoral y han mostrado actas que, bueno, arrojan resultados diferentes al que publica el chavismo con Nicolás Maduro a la cabeza. Totalmente, sí, es un caso muy particular porque no es un caso en el que se pueda hablar de fraude masivo, o sea, es un caso particular en este sentido, de que el organismo electoral encargado de llevar adelante todo el proceso y de dar los resultados oficiales no ha dado las actas oficiales, o sea que ese es el gran punto. En muchos casos, y hemos tenido muchos ejemplos lamentablemente en la región latinoamericana, de fraudes masivos. El último, por ejemplo, fue el de Bolivia, en donde, por ejemplo, ¿cómo decirte?, votaron un montón de personas que no vivían en el país, votaron muertos, hubo irregularidades en el conteo de las actas. En este caso el proceso se desarrolló con relativa normalidad, más allá de que hubo muchas restricciones que se hicieron públicas, por ejemplo, de veedores internacionales que no se les permitió ingresar al país, pero todo se desarrolló con normativa tranquilidad. El problema es que no hay resultados oficiales porque no están las actas. Bien. Entonces, y justo hace poquito, casi, ¿cuánto? Ya más de 10 días de las elecciones, Diosdado Cabello, que es como el número 2 del régimen de Venezuela, desde el gobierno de Venezuela, ha dicho que sorpresivamente salió con una declaración diciendo que la CNE, que es el organismo electoral, sí, exacto, no publica actas, no las publica, nunca ha publicado actas, lo cual es un sinsentido. Y además también, lo que vos decías recién, cuando hay mantos de sospecha sobre un proceso electoral, que son procesos muy sensibles, y sobre todo en un caso como el de Venezuela, que era extremadamente sensible porque, bueno, se veía una posibilidad de cambio y demás, el gobierno está obligado, el gobierno y todos los organismos públicos están obligados a realizar actos para levantar ese manto de sospecha, cosa que no solo no ha hecho, sino que además también ha generado mayores sospechas sobre el proceso, sobre los resultados. Digamos, bueno, quiero llevarte un poquito al ámbito legal, social, también constitucional, que sos especialista justamente en esa materia. Hay denuncias de varios medios de operaciones de represión y arresto por parte del régimen chavista, en este caso encabezado por Nicolás Maduro, con lo que son personas afines a la oposición. En ese sentido, consultarte por las palabras que lleva el instituto que dirige ahí el Siglo XXI. Lo que está faltando en Venezuela es democracia y derechos humanos, justamente. Sí, totalmente. Estos episodios postelectorales lo único que han hecho fue confirmar y dar un certificado de defunción a la democracia en Venezuela. Para algunos autores, Venezuela con estos hechos ya dejó de ser una democracia, y para muchos otros, los cuales yo me incluyo, Venezuela hace rato dejó de ser una democracia, porque es un proceso gradual, ¿sí? O sea, las democracias no mueren con un golpe de Estado estrepitoso, ¿no es cierto? Como por ejemplo el golpe de Estado en Pinochet, en Chile con tanques en la calle, deponiendo al presidente, o no sé, en Argentina en 1955 con aviones bombardeando la Plaza de Mayo y en un solo acto se saca al presidente y se autoproclama otra persona como presidente. Es decir, las democracias van muriendo de
de forma muy lenta, a través de procesos que se van consolidando en el tiempo, y esto se podría decir que comenzó desde el momento de que Chávez asume el poder hacia fines de la década del 90 y sobre todo con la reforma constitucional de Venezuela de 1999, que entre otras muchas cosas empoderó mucho al presidente, pero además también le dio la posibilidad de la reelección indefinida, cosa que es algo casi único en el continente americano, porque la gran mayoría restringe de hecho hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostiene que la reelección indefinida va en contra de los sistemas democráticos. Y sin lugar a dudas, de todos estos hechos que han habido después de las elecciones, que no son nuevos, ya se han repetido con mucho tiempo atrás. De hecho, recordemos que la principal candidata de la oposición fue proscripta por cuestiones, por acusaciones María Corina penales. Machado. Sí. Exactamente, Corina Machado fue proscripta por acusaciones de malversación de fondos, pero meras acusaciones, digamos, no es que estuvo condenada y demás. Y a eso hay que ver también. Mencionaba recién Juan, ¿no es cierto?, que dividió las aguas en América Latina, pero hay que ir al sentido común y darse cuenta, viendo las imágenes o escuchando los discursos oficiales de Venezuela, de que es un país que no es una democracia. ¿Sí? Es una no democracia, un sistema autoritario, una dictadura, es cualquier otro tipo de régimen político, pero no una democracia. Y lo podemos ver, por ejemplo, con las detenciones a personas en la calle, sin orden judicial, con grupos paramilitares o parapoliciales, o incluso de la propia policía, pero encapuchados. Sí, se vio también una detención así que irrumpieron en el domicilio de una coordinadora justamente del partido de la oposición, cercana a justamente Corina Machado. Sí. Muy interesante esta visión de que las democracias mueren en un proceso, digamos, lento y no como algunos se sorprenden por las noticias de un día para el otro. Exacto. Ahora, la Cancillería Argentina ha reconocido oficialmente el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales en Venezuela. Quiero tu opinión sobre eso. ¿Es conveniente hacer un comunicado de este tipo en este momento, fijar posición? Bueno, a mí me parece interesante lo que está pasando con Venezuela y me gustaría llamar la atención sobre las reacciones que ha habido en todo el continente americano, incluso más allá de la región, en Europa, España. Muchos políticos y dirigentes españoles se han preocupado por la situación en Venezuela y eso manifiesta algo que es importante, más allá de los posicionamientos individuales de cada gobierno, que es que en nuestra región hemos avanzado hacia un concepto consensuado de lo que es democracia. Bien. Y hemos llegado a considerar a la democracia como un valor a custodiar por todos los países de la región y que la democracia es el gobierno legítimo, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezamos a ver que en un país se están produciendo situaciones que van en contra del sistema democrático, los países reaccionan, como ha reaccionado Chile, como reaccionó Argentina, Paraguay. Yo creo, digamos, en mi opinión personal, está bien, digamos, como decía recién, no hay que ser un experto en temas de democracia o no hay que ser un experto en temas de política venezolana para darnos cuenta de lo que está sucediendo. No es un régimen democrático, ha dejado de ser. Muy interesante el análisis, la verdad, del doctor Cristian Altavilla. Quiero preguntarte ahora por lo que viene. Estamos viendo unas fotos de Nicolás Maduro con toda la plana militar. ¿Cuánto depende el futuro de Nicolás Maduro de este apoyo militar o también del soporte que puedan brindarle geopolíticamente países como Rusia, Irán, China? Bueno, también los posicionamientos de México y Brasil, ¿no es cierto? Que hicieron caer nada más y nada menos que una declaración de la OEA para condenar el régimen de Maduro. Bueno, que me adelantás una pregunta que tenía que ver justamente sobre la participación de organismos internacionales. Si era apropiado hacerlo en este momento. Recordemos lo que dice acá el doctor Altavilla, la OEA por falta de votos no pudo dictar una resolución que obligamos, vamos a decir, o instaba en cierta forma a la Cámara Nacional Electoral a mostrar las actas con los resultados de las elecciones. Bueno, eso no se produjo porque no estuvieron los votos suficientes por las posiciones que mencionaba el doctor Altavilla. Bueno, vuelvo a tu pregunta anterior de lo geopolítico, me parece una pregunta muy interesante. Bueno, todo eso es muy difícil ver hacia futuro qué es lo que va a pasar, pero uno puede ver lo que ha pasado en el pasado, lo que ha pasado con Cuba, por ejemplo, que ha sido un foco, digamos, un lugar de resistencia a Estados Unidos y a Occidente en general, a través del apoyo, y ha pasado
por infinitas situaciones de presiones internacionales, de sanciones fuertísimas, que sobre todo en la década de los 90, las sanciones cuando cae la Unión Soviética, Cuba queda prácticamente sola en el contexto internacional. Y fue duramente castigada, digamos, por el contexto americano, con muchas sanciones. Sin embargo, el régimen ha subsistido. Es decir, que podríamos mirar Cuba, como un espejo de lo que podría acontecer en Venezuela. Totalmente. Y Venezuela es un país rico en recursos naturales, con una posición estratégica clave por su territorio, su posición para países como China, Rusia, que claramente son países no democráticos. Bien. Recordemos que China es un país comunista de partido único, y en Rusia ha pasado un proceso con Putin muy similar a lo que ha pasado en Entiendo por lo que dice el doctor Altavilla que es probable que continúen estos apoyos, tanto el militar como el geopolítico de estos países. Sí. Ahora, de escalar el conflicto en Venezuela, ¿qué organismo deberían intermediar? ¿O deberían estar llamados a participar justamente? Bueno, eso me parece muy interesante porque, bueno, nosotros en América tenemos muchos instrumentos internacionales, empezando por la Carta Democrática Interamericana, que es un documento firmado por todos los países, que tiene fuerza vinculante para todos los países, e incluso le da ciertas herramientas a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, para intervenir en algunos países en las que se vean comprometidos algunos resortes democráticos, ¿no? Okay. Que es un poco lo que quiso hacer ahora la OEA con esta asamblea, que no logró, obviamente, porque se necesita, obviamente, consenso, pero en primer lugar vemos en paralelo las respuestas individuales de cada país y la respuesta de los organismos internacionales, que en este caso sería la OEA. Pero hay una particularidad porque la ONU, desde el desconocimiento, yo del derecho internacional, te consulto, ¿la ONU también no debería involucrarse? La ONU sí, por supuesto, la ONU puede hacer misiones diplomáticas, de buenos oficios, puede enviar veedores, puede enviar gente, pero obviamente que la ONU no tiene la misma legitimidad que la OEA a través de la Carta Democrática Interamericana para intervenir en situaciones de conflicto y de riesgo de la democracia. Recordemos sucintamente que la Carta Democrática Interamericana primero reconoce el derecho a la democracia de los pueblos y además también establece mecanismos de protección efectiva de la democracia que se pueden desplegar de distintas maneras. No habilita una intervención militar, por ejemplo, claro. Pero se puede hacer hasta de sanciones económicas o de oficios diplomáticos o de enviar misiones, que de esa manera se han solucionado un montón de conflictos en América Latina en los últimos 20, 30 años. Quiero volver a la elección. Recordemos que había veedores internacionales, pero después no se les permitió acceder, que era parte de estos mecanismos. Nos hemos quedado sin tiempo, pero sin duda muy interesante la opinión del doctor Cristian Altavilla. Repito, es el director del Instituto Internacional de Democracia, Derechos Humanos y Empresas de Insight 21 en la Universidad Siglo XXI. Lo vamos a convocar, doctor, para el análisis ya desde el punto de vista constitucional y también de las implicancias legales que pueda tener la ley bases y las múltiples reformas que está proponiendo en otro programa. Bueno, desde ya que acepto. Gracias. Por supuesto.